Si repasamos la historia del manga y el anime, queda muy claro que la década de los 90 fue el momento bisagra para que el anime fundamentalmente pase a ser reconocido mundialmente. Las producciones que comenzaron a aparecer en ese momento tenían el factor de alejarse de propuestas más estilo japonés y virar a un público mucho más amplio. Conectar de otra manera y poder contar historias mucho más generales, y un género estaba muy de moda en ese momento y era el cyberpunk. Las historias que basaban su contenido en un mundo futurista pero afectado de manera muy fuerte por sus avances al punto de retratarlo como algo mucho más decadente y negativo. Así el anime rompería la primera puerta a la aceptación general del público con la legendaria Akira, y la otra película que se basaba muy centralmente en el cyberpunk y las diversas temáticas que este mundo puede ofrecernos saldría en 1995 y serviría como otra muestra de la calidad en animación y narrativa en la que caminaba la industria de animación japonesa de la época, y nos seguiría haciendo entender por qué fue clave este momento de la historia para segmentar a esta industria como parte de un patrimonio mundial, porque además de ofrecernos clásicos, servirían de inspiración para franquicias del cine que también marcarían un antes y un después. Pero bueno, no demos más vueltas y comencemos a hablar de Ghost in the Shell. Basada en el manga del maestro Masamune Shirow, Ghost in the Shell se estrenaría en cines el 18 de noviembre de 1995. Llevada adelante por Mamoru Oshii y animada por el clásico estudio Production IG, la obra nos situaría en un distópico año 2029, en el cual una tercera guerra mundial hizo estragos en un mundo el cual decantó sus luchas a una nueva guerra fría en la que Japón formaba parte activa, haciendo hincapié en el avance total de la tecnología, permitiendo que los hackeos y el ciberterrorismo sean la forma más propicia del conflicto entre naciones. Para detener estos problemas existen diversas unidades especiales en Japón para detener y prever estos ataques. Entre ellas está la sección 9, liderada por la mayor Motoko Kusanagi, la cual es una cyborg casi por completo, a excepción de su cerebro y médula, lo cual le permite mantener activo lo único que en este mundo avanzado en la tecnología permite diferenciar a los humanos de los robots, y es su Ghost, su esencia o alma para algunos, que le permite mantener recuerdos y generar sentimientos. Pero la línea entre robot y humano cada vez es más delgada y una nueva inteligencia artificial pondrá en total debate si esto sigue siendo un medidor para marcar diferencias sustanciales y si ya no se ha llegado al punto de avance tecnológico en donde hasta este llamado Ghost puede ser creado artificialmente y una máquina llega a sentirse un ser humano con la capacidad de decidir su destino. Así es como a través de la mirada de los pensamientos de Motoko y sobre todo sus dudas ante su conciencia y la veracidad de esta, es que atravesaremos un camino en donde de una manera poética y tétrica estaremos viendo la lucha constante de una humanidad que parece desaparecer cada vez más sin importarle todo el control que le han otorgado a una tecnología que no para de avanzar y que supera totalmente el raciocinio de un humano normal. Los problemas políticos, el poder y esta Guerra Fría 2.0 que llegó a niveles incalculables despertó la ambición voraz de una humanidad que justamente no le importó perder parte de esta esencia particular del humano para crear avances que nos lleven más a lo artificial y a depender de ellos para llegar a un estrato ridículo de evolución. La llamada poshumanidad, donde el avance del ser humano necesita objetos externos o cree necesitarlos para avanzar a la siguiente etapa, desconociendo que el avance no será de sí mismo, sino de las máquinas, abrir la posibilidad de que la tecnología comience a crear cosas que el hombre no entiende. La inteligencia artificial al punto máximo y a toda potencia llega a límites incontrolables cuando una de estas inteligencias comienza a tener poder de raciocinio, comienza a pensar por ella misma y sobre todo comienza a sentirse un ser humano, con las mismas capacidades básicas para sentir, para decidir y decantarse por una mirada de la vida y lo que quiere de su vida. Así es como la película comienza a romper la fina línea entre los humanos y la tecnología, impulsado de mayor manera con un personaje como Motoko, el cual constantemente viaja en esta mirada de preguntarse si sus recuerdos, si sus emociones y formas de ver el mundo son realmente creaciones y experiencias de ella o es algo más que le crearon, como también lo es todo su cuerpo de cyborg. La humanidad pasa a ser una mera forma de percibir las cosas y una evolución más allá, en un plano muy distinto parece ser la respuesta en este punto al que se ha llegado en este mundo.
con una narrativa por momentos melancólica, filosófica, poética y hasta oscura y deprimente se engloba la película, tanto para contar la historia como para retratar sus momentos, sus ángulos, sus pausas y la dirección de cada una de sus escenas. El cyberpunk siempre nos lleva a tonos mucho más podridos, pero aquí el tópico es un poco deprimente. Este mundo deshumanizado respira frialdad por todos lados, y ese es el retrato que se busca en todo momento. Un mundo en donde la humanidad piensa que sigue siendo la que controla todo, pero se engaña a sí misma, porque ya vive en un mundo artificial, el cual la tecnología, las inteligencias que no paran de avanzar, controlan desde lo más profundo de la red. Un mundo sumido en la nada con una ambición ridícula de poder que entendemos que no llevará a ningún lado, pero casi todo no deja de ser una interesante variante en la película, lo cual le da otros estratos de profundidad a una historia que se centra en Motoko y su Guts, pero que entendemos que su complejidad es mayor, y el mismo film nos da la oportunidad de analizarlo a fondo sin necesidad que nos dé todas las respuestas la misma película. Realmente son necesarias películas así, ya que permite al espectador volar mucho más, darle su propio sentido a lo que está viendo y por qué no inspirarse para crear sus propios mundos atravesados por la complejidad que vemos en Ghost in the Shell. Sin ir más lejos, una gran parte de la inspiración para Matrix nace de esta película, lo cual, si nos ponemos a analizar en detalle, encontraremos cercanías en una de las franquicias cinematográficas que sería un antes y un después en el cine contemporáneo, y tendría como fuente importante a Ghost in the Shell, y eso es mucho decir. Realmente es una película para tomársela con la seriedad necesaria, razonarla, deleitarse con esa estética de animación tan seria y poética que es sumamente disfrutable y que también, no me dejen mentir, se extraña de esta época del anime, y que con una historia compleja, pero que prestando atención entenderemos de buena manera, nos llevará a replantearnos varias cosas. Lo que hoy vemos como un juego y el avance de la inteligencia artificial, nunca se sabe cuándo puede ser una verdadera amenaza. Hay que admirar los avances tecnológicos, pero al mismo tiempo ser respetuosos, poner límites y no perder nuestra humanidad, esperando que nunca llegue el momento de no saber dónde queda la línea entre humano y artificial. Ghost in the Shell es una ficción, sí, pero que no deja de ser un ejemplo de un mundo alejado, pero al que creo que no queremos llegar, o por lo menos de la manera en que lo vemos reflejado en el film. Realmente una obra clave del anime moderno y una pieza imperdible para todo amante de esta industria.